sistema es una parte del universo que tiene una frontera o contorno, ya sea real o imaginaria. Los sistemas cerrados se mantienen por medio de fuerzas internas. Un trozo de piedra es un sistema cuya forma se preserva y sus propiedades se pueden estudiar despreciando la interacción con el exterior. En oposición están los sistemas abiertos. La mayoría de sistemas biológicos y sociales son sistemas abiertos. Por otra parte, las fronteras a veces no están claramente definidas y también estas fronteras pueden recibir de su entorno energía, por ejemplo. En resumen, para dar una descripción apropiada hay tres conceptos que se deben tener en cuenta: el sistema de que se trata, las interacciones consigo mismo y el entorno. Nos acompaña la coordinadora del Máster en Física de los Sistemas Complejos de la UNED, Emilia Crespo. Profesora, las propiedades características de un sistema simple son bastante intuitivas, ¿no es así? Pues las propiedades efectivamente son bastante intuitivas. Una causa produce un único efecto. Otra propiedad es que un pequeño cambio en la causa produce un pequeño cambio en el efecto. Y también el comportamiento es predictible. En contraposición tenemos las propiedades características de un sistema complejo. ¿Cuáles serían? Una propiedad es lo que se llama la causalidad circular. Por ejemplo, los fenómenos de realimentación en los que los efectos modifican a su vez las causas que los han originado. Otro ejemplo son recurrencias, como en el caso de los fractales, que son estructuras que tienen propiedades de autosimilaridad. Es decir, que si uno hace, por ejemplo, una foto de la costa de Galicia y vuelve a hacer una foto cada vez desde más cerca, se encuentra que los contornos siguen siendo recortados en todos los tamaños o longitudes. Otra característica muy conocida es que pequeños cambios en las causas producen o pueden producir efectos drásticos. Este es el conocido efecto mariposa, que forma parte ya de la cultura popular, si bien con muy diversas variaciones geográficas, y se ejemplifica como que el aleteo de una mariposa en el Parque del Retiro puede producir un ciclón en el Caribe. Citamos por último las propiedades de emergencia e impredictibilidad. Por una parte hay propiedades que, si bien cada una de las partes del sistema no tiene, el sistema sí las tiene. Por ejemplo, un huracán está formado de partículas de aire en movimiento. Si miramos a cada una de las partículas moverse, no vemos ninguna estructura espacial, y el huracán tiene sin duda una estructura espacial. Y hay propiedades que tiene el huracán que no tienen las partículas por separado. Por otra parte, el propio sistema evoluciona de manera compleja, cambiando sus propiedades con el tiempo. ¿Cuál es la relación de estas cuestiones que nos está comentando con el Máster en Física de los Sistemas Complejos? El Máster en Física de Sistemas Complejos tiene en su composición un módulo obligatorio cuyas asignaturas son Introducción a la Ciencia No Lineal, donde se ve todas las propiedades de los sistemas complejos, otra asignatura que es Electrónica y otra Métodos Numéricos Avanzados, todas ellas en el módulo obligatorio. Y tiene dos módulos diferenciados con asignaturas optativas, por una parte en el módulo de Física de Fluidos Complejos y el módulo de Mecánica Estadística. También es obligatorio un trabajo fin de máster que debe ser presentado y defendido oralmente ante un tribunal de profesores. Y precisamente el tema del que vamos a hablar hoy se integra en la física de fluidos. ¿De qué vamos a hablar en los próximos minutos? El tema es de física de fluidos. Vamos a hablar de un sistema de oceanografía. La oceanografía es el estudio del océano haciendo uso de varias ciencias básicas: la física, la química y la biología, siempre haciendo uso de las matemáticas como parte fundamental de estos estudios y, por supuesto, de la observación. La contribución de la física a la oceanografía es el estudio de las distribuciones de propiedades como la salinidad, la densidad, la temperatura, que son propiedades que distinguen unas masas de agua de otras, y el estudio y la comprensión de los movimientos del océano en respuesta a las fuerzas que actúan sobre él. El sistema físico que vamos a tratar en el tema que presentamos a continuación se conoce en meteorología y oceanografía como la capa límite de Ekman. El sistema comprende la capa superficial del océano y la atmósfera que hay encima. Sopla un viento constante por encima de la superficie, que es debido a diferencias de presión en la dirección horizontal, y dicho viento arrastra el agua de la superficie debido a la fuerza de fricción entre las partículas del agua.
La capa límite es la parte del océano que se mueve arrastrada por el viento. Este sistema es abierto y además del viento y de la fuerza de fricción tiene una gran influencia en la rotación de la Tierra, que produce el efecto de Coriolis. Es un efecto que desvía las corrientes de agua que arrastra el viento. Una vez enmarcado el tema que vamos a abordar hoy, recrearemos a continuación una historia que sirve para ilustrar los conceptos a los que anteriormente aludíamos: la oceanografía y la expedición científica al Polo Norte del Fram. En los periódicos del 3 de octubre pasado apareció la noticia de una próxima expedición a la Antártida por un equipo español liderado por Sebastián Álvaro. Las expediciones a parajes naturales, la búsqueda de retos, se presentan a menudo en las noticias en sus aspectos más deportivos, haciendo énfasis en los récords conseguidos. La finalidad de las expediciones se expone como la superación de retos a pesar de las duras condiciones de la naturaleza y como una prueba a la que se somete la resistencia física del hombre. Pero algunas expediciones también se pueden explicar como aventuras científicas, en las que la naturaleza no es solo algo que hay que vencer, sino aquello que puede ser utilizado para conseguir un reto donde el móvil es un afán de conocimientos científicos. Este es el caso del explorador noruego Fridtjof Nansen, quien consideró la posibilidad de alcanzar el Polo Norte usando las corrientes oceánicas cuando en 1884 leyó la teoría de Henrik Mohn, un meteorólogo noruego que propuso la existencia de una corriente oceánica de este a oeste. La propuesta de dicha corriente estaba basada en el hallazgo de los restos del Jeannette, un barco estadounidense que naufragó durante una exploración del Ártico. La idea de Nansen era una idea descabellada. Consistía en crear un barco cuya cubierta resistiera el hielo cuando quedara encallado en él y que, aprovechando la corriente, se dirigiera lentamente hacia el Polo Norte. Nansen era un personaje conocido por sus hazañas deportivas. Batió el récord mundial de patinaje de 1 milla a los 18 años y ganó el Campeonato Nacional de Cross Country y Esquí 12 veces seguidas. Pero al mismo tiempo estudió zoología en la universidad y realizó su tesis doctoral sobre el sistema nervioso central de vertebrados pequeños. Fue publicada en 1887 y, como curiosidad, traducida por él mismo a 5 idiomas. Fue el primer noruego en defender la teoría de las neuronas propuesta por Ramón y Cajal y un pionero partidario también de la teoría darwinista. El barco que debía llegar al polo fue diseñado por un arquitecto noruego, Colin Archer, y se llamó Fram, hacia adelante. El Fram era una goleta de 3 mástiles que se construyó con una capa exterior de madera para resistir el hielo de un árbol de Sudamérica de la familia de las laureáceas, Ocotea radiae. Era de escaso calado para poder superar las aguas poco profundas que Nansen esperaba encontrar. El timón y la hélice se diseñaron para poder ser retraídos dentro del barco. El diseño contemplaba también un buen aislamiento que permitiese la vida de la tripulación a bordo durante 5 años aproximadamente. Tenía biblioteca con 600 libros e incluso un molino de viento para generar energía. La pregunta es, ¿resistió el barco? La respuesta es que el barco sí resistió este viaje al Ártico. De hecho, fue utilizado años después para ir al Polo Sur por otra expedición liderada por Amundsen en 1910-1912. En esta ocasión fue la primera expedición que llegó al Polo Sur, antes que la expedición del capitán Scott, que murió en el transcurso de la aventura. Sin embargo, volviendo a Nansen, la expedición salió en el Fram en 1893, pero no llegó al Polo Norte. Llevaba una tripulación de 12 marineros que Nansen escogió de entre miles de solicitantes con el requisito de que supieran esquiar. Nansen ya había estado en Groenlandia en una expedición científica.
había publicado libros sobre la vida de los esquimales, era un personaje público y consiguió financiación para la expedición al Polo Norte. La expedición del Fram salió de Noruega y se dirigió navegando hacia el este hasta que el barco se puso a la deriva encallándose en el hielo, ya en el norte de las islas de Nueva Siberia, esperando que las corrientes le llevaran directamente al Polo Norte geográfico y después fuera bajando hacia Groenlandia. Se estimaba que la expedición tomaría entre 3 y 4 años para acabar la expedición. Los peligros no eran solo físicos, sino psicológicos. Nansen estableció horarios y actividades fijas y entre ellas la observación científica tenía gran importancia. Durante el viaje se tomaron datos científicos de todo tipo: anemómetros para medir el viento, instrumentos de navegación, de astronomía, un dispositivo para medir las corrientes marinas que se miden en Sverdrup, que es una unidad de 1 millón de metros cúbicos de agua por segundo. Otro dispositivo que llevaban es lo que se conocía como la botella de Nansen, que ideó él y que tenía como objetivo tomar muestras de agua a determinadas profundidades. Esencialmente es un cilindro de metal abierto por ambos extremos que se fijaba un cable y era sumergido en el océano. Cuando se encontraba a la altura deseada, se deslizaba un peso por el cable que al alcanzar la botella provocaba el cierre de los extremos o válvulas, atrapando así una muestra de agua. Y utilizando varias botellas se podían conseguir muestras a distintas alturas, obteniéndose la salinidad y también la temperatura mediante un termómetro de mercurio modificado para fijar la temperatura a la profundidad en que era tomada. Y también se tomaban organismos vivos, otros datos derivados. La botella de Nansen en su diseño original y posteriormente con algunas variaciones fue un dispositivo muy usado a lo largo del siglo XX. Los diarios de Nansen proporcionan de manera exhaustiva los detalles cotidianos de la expedición y las actividades científicas llevadas a cabo por los miembros de la tripulación. Uno de los fenómenos físicos que se describen en dichas memorias y en los libros que posteriormente escribió es el fenómeno de las aguas muertas, en inglés dead water, que es actualmente un término náutico de uso corriente. Este fenómeno no había sido comunicado anteriormente y sucede cuando un barco no puede avanzar debido a que hay una capa dulce encima de una capa de agua salada mucho más pesada. El fenómeno es causado por la fricción. Un barco navegando encima de estas dos capas de agua y propulsado por un motor es muy difícil de maniobrar y puede ralentizar e incluso pararse. Gran parte de la energía se pierde en la generación de ondas y turbulencia en la superficie entre ambas capas, reduciéndose la velocidad hasta casi un 20% de la velocidad normal. Este fenómeno, como decíamos, fue descrito por primera vez en los diarios de viaje de Nansen en su expedición en el Fram y se observa a menudo cerca de las desembocaduras de los glaciares y en los fiordos. Nansen observó que los icebergs en el Ártico son empujados no en la dirección del viento, sino a la derecha, formando unos 20 o 40 grados con la dirección del viento. Propuso que el hielo era empujado por el agua que había inmediatamente debajo y que el agua se movía hacia la derecha de la dirección del viento, aunque un poco más despacio. El resultado supuso que sería una espiral decreciente en profundidad. Si la Tierra no girara, el acoplamiento entre el aire en movimiento y la superficie del océano empujaría una capa de agua en la misma dirección del viento. Esta capa superficial arrastraría la capa de agua de debajo, poniéndola en movimiento, y la interacción se iría propagando hacia abajo a través de capas sucesivas, como una baraja de cartas en las que se empuja la de arriba y cada carta se mueve hacia adelante cada vez con menor velocidad que la de encima. Este perfil de velocidades en declive se conoce en física de fluidos como una capa límite. Sin embargo, a causa de la rotación de la Tierra, la capa de fluido es desviada hacia la derecha de la dirección de su velocidad, en el hemisferio norte, y hacia la izquierda en el hemisferio sur. Esta desviación de la dirección de la velocidad en presencia de la rotación se conoce como efecto Coriolis. El efecto Coriolis hace que las corrientes oceánicas se desvíen a la derecha en el polo norte y hacia la izquierda en el polo sur. Debido a ese mismo efecto, en las borrascas el viento gira en sentido antihorario en el hemisferio norte y en sentido horario en el hemisferio sur. Vamos a explicarlo. Cuando nuestro planeta gira, su superficie gira con él.
Las zonas de la superficie de la Tierra cercanas a los polos apenas se mueven. En cambio, los puntos situados sobre el ecuador lo hacen a velocidades supersónicas. Estas diferencias producen un efecto curioso. Las masas de aire que se desplazan desde los polos hacia el ecuador se mueven más lentas que la superficie y tienden a quedarse atrás, mientras que las que fluyen desde el ecuador hacia los polos son más rápidas y tienden a adelantarse. Este efecto, denominado de Coriolis, desvía el viento hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur. Hay dos razones para este fenómeno. Una, que la Tierra gira, y dos, que, como hemos dicho, la velocidad en un punto de la Tierra cambia al cambiar la latitud. Si se dispara un cañón hacia el norte desde el ecuador, el proyectil se mueve hacia el este. Pero si se dispara igualmente hacia el norte desde una latitud media, como por ejemplo Madrid, que está a 40 grados, esta desviación será mayor que en el caso anterior. Es similar si se dispara en cualquier otra dirección, claro está, pero en menor medida. La formulación y resolución matemáticas de esta espiral propuesta por Nansen fue llevada a cabo por Ekman en su trabajo de tesis doctoral en 1905. La solución que encontró Ekman en su tesis doctoral con los datos proporcionados por Nansen cuando volvió del viaje es una de las escasas soluciones analíticas de las ecuaciones de movimiento de los fluidos, las ecuaciones de Navier-Stokes. El perfil de velocidades, es decir, la variación de la velocidad a distintas profundidades, es en magnitud y en dirección. A partir de la superficie disminuye, se va alcanzando mayor profundidad y con respecto a la dirección en la superficie se va dirigiendo hacia la derecha, siempre paralela a la superficie, y continúa girando hacia la derecha formando una espiral. La espiral de Ekman es el resultado de un modelo teórico en el que sobre el agua actúan la velocidad del viento, la fuerza de Coriolis y la fricción debida a la viscosidad del agua. La propia espiral no fue observada en el océano hasta 1986 por Jim Price, Robert Weller y Becky Schulich. Un importante resultado de esta teoría es que el transporte total de masa de agua en el caso del océano se obtiene sumando en profundidad todo el flujo de la espiral. La dirección del transporte total de masa es perpendicular a la dirección del viento. Este resultado se conoce como el transporte de Ekman y tiene lugar por el hecho, como decíamos, de que el flujo de aire encuentra una superficie y que todo el sistema está en rotación. El transporte de Ekman también se observa en movimientos oceánicos en otras partes del planeta y en meteorología. Una manifestación también conocida del transporte de Ekman se observa cerca del Ecuador, donde los vientos alisios que circulan entre los trópicos desde el sur y desde el norte, en ambos casos hacia el Ecuador, se están inclinados hacia el oeste. En las costas del Perú y Chile, el viento sopla a lo largo de la costa hacia el noroeste, como decíamos, y el transporte de Ekman hace que el agua superficial caliente se mueva hacia el interior del Océano Pacífico. Como consecuencia, el agua fría aflora desde la profundidad con gran abundancia de peces. Pero en los años que se produce el fenómeno del Niño, uno de los acontecimientos característicos de este fenómeno es que los vientos alisios no soplan o soplan muy ligeramente. No se produce, por tanto, el transporte de Ekman, no hay afloramiento de aguas frías profundas y la consecuencia es que no hay pesca. En el caso de las borrascas y anticiclones, la formación de la capa límite de Ekman cerca de la superficie de la Tierra tiene también como resultado un movimiento vertical. Hay una succión o movimiento de aire hacia arriba en el caso de una borrasca cerca del centro y hay una corriente de aire hacia abajo en el caso de un anticiclón, también en el centro. Esto se traduce que hay estabilidad del tiempo asociada a los anticiclones, por ejemplo. Lejos de la capa límite en altitud, en las borrascas y anticiclones, donde el efecto de la superficie de la Tierra no se aprecia, no hay movimiento vertical. Prevalece el movimiento horizontal del giro tanto de las borrascas como de los anticiclones. El avance del Fram era penosamente lento y al cabo de varios meses se hizo evidente que el Fram no se movía hacia el polo con la rapidez que se había esperado. Nansen tomó la decisión de bajarse del barco, acompañado por Hjalmar Johansen, y continuar su ruta a pie con ayuda de perros y trineos.
El 14 de marzo de 1895, 2 años después de haber zarpado y cuando el Fram se encontraba a 84 grados 4 minutos norte, Nansen y Johansen abandonaron el buque y el resto de la tripulación se quedó a cargo del capitán, para intentar llegar al Polo Norte a pie, junto con 28 perros, 2 kayaks y 3 trineos. Johansen había sido contratado como fogonero y era un excelente esquiador, campeón de gimnasia de Noruega y un experto en perros. No cabía esperar que a su vuelta encontraran el barco, el cual estaba encallado en la banquisa, desplazándose con el hielo a la deriva. Llevaban comida para 100 días, 50 días para hacer 660 kilómetros hasta el Polo Norte y otros tantos para dirigirse a la tierra de Francisco José. Durante el camino fueron matando perros para alimentar al resto de los perros, constituyendo este uno de los episodios más tristes de los diarios. Sin embargo, cuando estaban a 86 grados 14 minutos el 17 de abril, lo más cerca del Polo Norte que hasta el momento se había llegado, decidieron volver dirigiéndose a la tierra de Francisco José. El 5 de agosto apunta en su diario: lunes 5 de agosto de 1895. Nunca hemos tenido peor hielo que ayer, pero nos las hemos arreglado para superarlo. A pesar de ello, 2 felices noticias han señalado el día. La primera es que Johansen no ha sido devorado por un oso, y la segunda, que hemos visto agua en la playa en el borde del glaciar. El invierno de 1895-1896 todavía lo pasaron en un refugio que construyeron, consumiendo carne de oso, gaviotas, los pocos restos de las provisiones que llevaban. El día de Año Nuevo, Johansen escribe en su diario que han celebrado la Navidad y han dejado las formalidades, y ya no se dirigen el uno a otro como profesor Nansen y Mr. Johansen. En agosto de 1896, Nansen y Johansen llegaron a Noruega en el barco de Jackson, el Windward. El Fram llegó a la costa noruega solo unos días después. Tal y como Nansen había predicho, el Fram había continuado su travesía, encallando en la banquisa hacia el oeste. Volviendo a las capas límites de Ekman, la paradoja de la hoja de té es un fenómeno cotidiano relacionado con las capas límite de Ekman. Es un ejemplo que da Einstein en un artículo que publica en 1926. El artículo tiene por objeto explicar la formación de meandros en el curso de los ríos, lo que se conoce como la ley de Baer. Los ríos en el hemisferio norte tienden a erosionar el lado de la derecha y en el hemisferio sur el de la izquierda. El ejemplo que propone Einstein para explicar y entender la ley de Baer en su artículo es el siguiente. Imaginemos un pequeño experimento que todo el mundo puede repetir en casa, una taza de fondo plano llena de té. Hay unas hojas de té que, por ser algo más pesadas que el líquido, se encuentran en el fondo. Si damos vueltas al té con una cucharilla, las hojas se irán pronto hacia el centro en el fondo de la taza. La explicación es como sigue. La rotación del líquido causa una fuerza centrífuga que actúa sobre él. A consecuencia de la fuerza centrífuga, el líquido se pone a girar en bloque en la taza. Pero cerca de las paredes de la taza se forma una capa límite. Es decir, que a medida que nos acercamos a las paredes, el líquido tiene cada vez menos velocidad hasta que pegado a las paredes, el líquido tiene velocidad nula. En la pared está parado, debido a la fuerza de fricción. En resumen, hay 2 flujos. El flujo que da vueltas en bloque en el interior de la taza y el flujo cerca de las paredes que llamamos flujo secundario. El flujo de rotación a medida que nos acercamos a la pared se hace más lento y en el fondo de la taza es también más lento cuanto más cerca del centro. El resultado es el agua baja por la pared de la taza, se dirige cerca del fondo hacia el centro y cuando llega al eje de la taza empieza a subir. Sin embargo, las hojas de té se mueven por el fondo de la taza hacia el centro, pero no pueden subir debido a que, como decíamos, son algo más pesadas que el agua, por lo que se quedan en el fondo. En el caso de los meandros de los ríos, el fenómeno tiene fundamentos parecidos, como explica Einstein. La rotación es la rotación de la Tierra y la fuerza que actúa es la fuerza de Coriolis, que es en escalas grandes de los ríos y los océanos más importante que la fuerza centrífuga que se crea en la taza.
Después de sus triunfos como explorador polar, Nansen continuó trabajando en el campo científico con nuevos intereses. Si bien antes de la expedición era profesor de zoología, cambió su plaza por la de profesor de oceanografía. También fue reclamado como mediador en el proceso de independencia de Noruega de Suecia, desarrollando una ardua tarea como diplomático. Fue embajador de Noruega en Gran Bretaña entre 1906 y 1908. Después de la Primera Guerra Mundial, 500.000 de hombres se encontraban como prisioneros de guerra en campos de Europa y Asia. La Liga de las Naciones asumió la enorme tarea de repatriarlos y encontrarles nueva residencia. Se buscó un hombre de especial calibre que pudiera actuar con resolución y rapidez y al mismo tiempo fuera respetado por la comunidad internacional. La elección recayó en Fridtjof Nansen. Inicialmente Nansen rechazó la propuesta. El gobierno soviético no reconocía la Liga de las Naciones y no había financiación para alimentar, vestir y transportar a los exprisioneros de los campos. No sabían nada de sus familias y estaban literalmente pereciendo de hambre. Su trabajo consistía en buscarles comida, ropa y un lugar de residencia. En reconocimiento de su trabajo por los refugiados de guerra, Fridtjof Nansen recibió el Premio Nobel de la Paz en 1922. Y así concluimos este recorrido por la oceanografía y el Polo Norte, en el que nos ha acompañado la profesora Emilia Crespo.